Regresamos con la parte y el todo. Estamos ahora con uno de los dos fiscales generales de la primera circunscripción judicial, la que tiene sede en Santa Rosa, Máximo Paulucci. Buenas noches, Máximo. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a entrar en algunos temas, pero antes de entrar en algunos temas, como fiscal y joven, ¿cuál es el impacto que ves que ha tenido en la ciudadanía la aplicación del nuevo código? Que en La Pampa se demoró, luego hubo, digamos, como una cierta reticencia, como que el viejo código traía una inercia y ahora que está casi en pleno desarrollo y casi no quedan causas residuales. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Es positiva, negativa? ¿Qué es lo que falta? ¿Es necesario algunos retoques, como alguien ha dicho que necesita el nuevo código? Bueno, mi evaluación es positiva. ¿Le sirvió a la gente el nuevo código? Yo entiendo, ¿Aceleró la justicia? ¿Aceleró los...? Entiendo que sí, en líneas generales sí, pero esto no es solo una modificación normativa. Como lo explicaba usted, esto requiere de un cambio cultural. De mentalidad, claro. De mentalidad en todos los operadores judiciales. Hay quizás en menor medida operadores judiciales nuevos que no han trabajado con el Código de Procedimiento Penal anterior. Los que sí nos tocó, tuvimos un necesario periodo de adaptación. Entonces no es solo un cambio normativo. Estas dificultades inicialmente las tuvimos, pero considero que desde marzo de 2011 que se inició con este nuevo código a la fecha y fundamentalmente dentro del Ministerio Público Fiscal, que es donde siempre durante esa etapa he desarrollado mis actividades, el cambio es positivo, no solo por una cuestión de modelo acusatorio adversarial que garantiza para el ciudadano en general y para el imputado en particular una mayor imparcialidad del juzgador y la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal, sino que a través de distintas resoluciones de procuración esto se ha aceitado con los recursos con los que se cuentan para optimizarlos y poder dar el mejor servicio de justicia que podemos dar con los recursos que tenemos. Ahora, lo que por allí no se entiende mucho es, digamos, es un tema muy interno, pero ahora la figura central del sistema es el fiscal. Coincido. ¿No? Digamos, el juez pasa a ser una especie de árbitro entre las partes o que está cuidando la legalidad. O sea, el mayor trabajo lo tiene el fiscal, sin embargo no gana lo mismo. Sí, esto ha sido... ¿Por qué es eso? O sea, venimos con un viejo concepto, o sea, si el fiscal en este momento trabaja más y tiene un mayor peso en la investigación, ¿por qué sigue siendo la figura del juez en su remuneración más jerarquizada que la del fiscal? Bueno, esto obedece a un modelo como el anterior, en donde el Ministerio Público Fiscal era un organismo requirente, es decir, no investigaba, sino que el que investigaba era el juez de instrucción, la mayor carga de trabajo la tenía el juez de instrucción, esto claramente, y de hecho había fiscales espejo de la jurisdicción, es decir, el fiscal que actuaba ante un juez de instrucción no era el mismo que actuaba ante un juez de juicio, era el fiscal de cámara, etcétera. Con lo cual, el trabajo del Ministerio Público Fiscal era sustancialmente menor al que el de un juez. Y con menor responsabilidad, digamos, en el peso de llevar la causa. En el peso de llevar la causa, sí, coincido plenamente. Esto obedece a ese modelo y esto no se ha reformado. Sí, lo que puedo comentar que ha sido motivo de reclamo de la Procuración en los pedidos de presupuesto. Esto lo ha reiterado anualmente, esta jerarquización del Ministerio Público Fiscal y obedece justamente a la actividad actual en donde obviamente tiene mayor peso y el Ministerio Público Fiscal es el organismo que no solo investiga, sino que está el mismo fiscal, es el que actúa ante juicio, el que actúa ante los organismos de revisión y además en la ejecución de la condena. Esto se ha requerido, hasta el momento no se ha logrado, pero es un tema pendiente, sí. Sí, es un tema pendiente y lo ha reclamado así la Procuración, justamente en base a estos cambios que nos colocan en una situación totalmente distinta y de mayor protagonismo y tareas. No sé si me equivoco, pero tal vez con alguna imprecisión, yo puedo llegar a afirmar que una de las principales causas de muerte en La Pampa, igual que en el resto de las provincias, son las muertes en accidentes de tránsito.
donde en la mayoría de los casos siempre hay alguien que es homicida, ya sea culposo o de otra índole. En los últimos tiempos se ha visto que las fiscalías en La Pampa están prestando un poco más de sintonía a los reclamos de los familiares de las víctimas en relación a no tratar con tanta indulgencia a quien comete, digamos, en actos homicidas conduciendo un vehículo. Y hace algunos meses hubo un fallo que yo podría decir que es ejemplar, es el del caso Vicens, donde murió una mujer embarazada y donde su protagonista, el homicida, fue, digamos, condenado por homicidio en accidente de tránsito. ¿Cuál es la implicancia que esto tiene en la jurisprudencia pampeana y nacional? Bueno, en la jurisprudencia pampeana, en este tipo de casos no hay todavía una... es el primer caso. Es el primer caso, pero que ha tenido una condena, yo no quiero decir ejemplar, pero que ha sido una condena importante de 4 años y medio, que no está firme a la fecha, pero dentro de... La justicia norteamericana suele usar ese término de ejemplar, ¿no? Porque intenta sí, de que disuada nuevas... Y que entiendo que una condena no solo... no es para escarnio, sino que es en cierta forma para que sirva de ejemplo para quienes puedan llegar a estar incurriendo en la misma conducta, ¿no? Exactamente. Sin perjuicio de ello, se encuadró dentro de los límites de la culpa. Lo que había reclamado la Fiscalía desde el inicio era que era doloso, y esta disquisición quizás tiene... doloso, que quiere decir que actuó con culpa, actuó con intención. Con intención. Es decir, lo que planteó la Fiscalía en este caso, y en algunos casos en particular, es que no todo evento siniestro vial con resultado muerte es culposo. Claro. Que puede haber algún caso, aunque sea excepcional o que sea un caso concreto, en el cual se pueda verificar que el imputado actuó no solo con culpa temeraria, sino que se representó la posibilidad del resultado muerte con su acción, y esto le fue absolutamente indiferente. Sí hay jurisprudencia nacional en distintas provincias, en provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, uno reciente, en donde sí se ha considerado doloso, dadas las particularidades del caso, en donde se ha acreditado, por ejemplo, una prueba de velocidad ilegal previa, o agregado el consumo de alcohol, una picada. Entonces todos estos condimentos han servido para un tribunal específico para decir, no, esto es doloso, y ahí la pena es de 8 a 25 años, no de 6 meses a 5 años como es un homicidio culposo. Claro, que en general suelen quedar en libertad porque no alcanza a los 3 años lo que suele darle el tribunal, ¿no? Sí, en este caso en particular, creo que tuvo una condena, no sé si hay otra en la provincia de La Pampa, creo que no, de 4 años y medio ante un siniestro vial. Sin perjuicio de ello, no existe todavía un juez en La Pampa, una sentencia en La Pampa que haya considerado un caso similar como doloso. Pero sí, esto de hace un tiempo a esta parte no ocurría en ningún lugar del país, y ya hay varios fallos, incluso algunos de ellos firmes, en los cuales han considerado que es una actividad dolosa. Cuando uno ve a algunos conductores, se da cuenta que se entregan los carnets con una prueba de estacionamiento. Sin embargo, uno sabe que es muy distinto manejar en una ciudad que manejar en la ruta. Inclusive, cuando hay antecedentes de un fallo, como el caso Schaub o Vicens, donde un conductor que mata a una conductora es condenado a prisión efectiva, no hay en las personas que hacen los cursos de manejo, o sea, que se les presente ese caso como un caso donde que debería servir de guía, de ejemplo, para aquellos conductores que sacan el carnet y sin embargo incurren en violaciones que ponen en riesgo a los demás. ¿Qué puede hacer la justicia para que, además de hacer el fallo, esos fallos se conozcan en los lugares donde específicamente se autoriza a las personas a manejar? Bueno, la justicia, yo entiendo, digamos, más allá porque de difunde, de la prensa nosotros difundimos, pero está claro que hay cientos de personas que se le entrega el carnet y que tal vez no son conscientes de ese fallo, lo que les cambia a un pampeano, a un argentino, su idea de ir al volante, ¿no?
Sí, creo que la difusión por parte del Poder Judicial en general y del Ministerio Público Fiscal existe. Del Ministerio Público Fiscal tiene su propia oficina de prensa y casos como este no solo lo difunden durante toda la investigación, sino a partir del acto jurisdiccional, es decir, de la sentencia. Sin perjuicio de ello, considero que en una comunidad como la Pampeana, en donde somos pocos, y esto somos pocos y hay muchos accidentes de tránsito con y son muertes casos y heridos, que ¿no? tienen grandísima difusión. Sí, coincido que debería servir aún más un fallo como para no solo ponerlo de ejemplo, sino que pueda internalizar. Digamos, el conductor. cuando se inauguró la ruta del desierto, recuerdo yo hace muchos años, se habían hecho unos pilares donde había automóviles destrozados en todo su recorrido, Sí. que eran autos que se habían... Luego esos autos se sacaron de allí. Para mí fue un terrible error. Pero si alguien les vuelve a poner esos autos allí, quien va conduciendo sabe que es una ruta peligrosa. De la misma forma, quien va a aprender a manejar o va a renovar su carnet, donde sabe que hay un fallo, que a un conductor lo condenan a prisión, lo volvería, digamos, una persona tal vez más consciente. Sí, coincido plenamente. ¿Cómo van las fiscalías temáticas? Bueno, Hubo algunas críticas respecto a que había muchas, de que había algunas que tal vez estaban demasiado aliviadas de trabajo. ¿Eso es algo que se comprueba en la realidad o son estrictamente necesarias todas? y yo considero que sí, que son estrictamente necesarias todas, porque esto no fue una decisión caprichosa del Ministerio Público Fiscal. Esto se hizo en base a estadísticas que tiene el Ministerio Público Fiscal. Está la Fiscalía Temática, bueno, primero está la Unidad de Atención Primaria, que es por donde ingresa todo sumario, que es una oficina de depuración, es decir, causas hechos denunciados que pueden ser o no delitos, y en el caso de que sean delitos, si tienen autores, son NN o tienen un autor, y ahí es donde se derivan a distintas fiscalías temáticas. Las fiscalías temáticas son de delitos contra las personas, que implica el delito doloso y también culposo, dentro de los cuales están también los eventos de tránsito. Accidentes de tránsito. Sí, y está la Fiscalía Temática de delitos que impliquen violencia de género. Está la Fiscalía Temática en la que estoy actualmente, de delitos económicos y delitos contra la administración pública, y la Fiscalía Temática de delitos contra la propiedad y juicio directo. Sin perjuicio de esta última denominación, esto no significa que otro fiscal en otra Fiscalía Temática pueda provocar un juicio directo. Está designado así en la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad porque son por una cuestión práctica en las que en mayor oportunidad de ocasiones se puede acelerar hacer un juicio directo. Los casos de flagrancia, delitos contra la propiedad, en donde un imputado es detenido o aprehendido en el lugar del hecho, inmediatamente dándose a la fuga. Muy bien. Máximo Paulucci, te agradezco que hayas estado esta noche en la televisión cooperativa. Bueno, gracias a ustedes y a la audiencia. Nosotros en unos minutos volvemos con la parte y el todo.